los inventarios lo tenemos en nuestra resolución 3 en la página 45. Bueno, la estructura entonces sobre normas sobre existencia. Siempre tenemos el concepto, la valoración inicial, valoración posterior, método de cálculo del costo de existencia, reconocimiento como un gasto y finalmente información a revelar y la referencia. Entonces, esa sería, ¿no es cierto?, la estructura. Ahora, el concepto de la existencia, las existencias son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. En la forma de materiales o suministros para ser consumido o distribuido en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución a terceros sin contraprestación o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones o en proceso de producción para su venta o distribución. Entonces, los activos, su valoración inicial, las existencias se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento de reconocimiento. El costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en los que se hayan incurrido para darle su condición y ubicación actual. Entonces, en la página 46, en el párrafo 7, habla del costo inicial del activo inventario. Entonces señala que el costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros, menos los descuentos comerciales. Entonces, tenemos entonces su costo al inicio y tenemos el costo posterior al reconocimiento inicial. Y dice que ese es al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Y ahí nace una nueva ecuación. Esto está, ¿no es cierto?, en el párrafo 12 de la página 46, valoración posterior. Dice que al menos al término del ejercicio, la existencia que se mantengan para comercializarse o para consumirlo en el proceso de producción de bienes o servicios que serán vendidos deberán medirse al menor valor entre el costo y el valor realizable neto. En el párrafo siguiente, en el 13, dice: el valor realizable neto es el precio estimado de venta en el curso ordinario de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y los gastos para llevar a cabo la venta, intercambio o distribución. Entonces, si el valor realizable neto es menor al costo, la diferencia entre estos se debe reconocer como una disminución en el valor de la existencia en una cuenta de gasto patrimonial. Entonces, hagámosle entonces entonces tenemos que ¿no es cierto? Tenemos que aquí el reconocimiento
inicial, la medición posterior, ¿no es cierto? La medición posterior ¿no es cierto? Yo tengo valor realizable neto, ¿no es cierto? Ahí es el precio estimado menos los costos por incurrir y menos el costo de vender. Entonces, tenemos que esta ecuación, ¿no es cierto? Ahí, esta ecuación tenemos que aprenderla. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi valor realizable neto, el precio de venta, ponte tú que sea 100, menos los costos por incurrir en lo que termina el proceso terminado, en lo que necesito gastar en el proceso productivo para que el producto esté disponible para su uso, ponte tú que sea el 2%, entonces serían el 2 menos el costo de vender un 4%, entonces serían 4. Entonces esto me daría 96. 96, no, 94. Vamos a borrar eso. 94, ¿no es cierto? Ahí. $94. Entonces, si yo tengo mercadería, la mercadería, ponte tú que sean 100, la mercadería. Compré mercaderías. ¿No es cierto? Es igual 100. Bueno, ¿qué significa eso? Que el valor realizable neto es menor que el valor costo de la mercadería. ¿Cuánto es? 6. Entonces, reduzco la mercadería, tal como dice ahí, ¿no es cierto? Deberá medirse al menor valor entre el costo y el valor realizable neto. ¿Cuánto es eso? 6. Entonces me voy al manual de procedimientos contables y contabilizo. Y voy a contabilizar, ¿no es cierto? Mercaderías por 6 pesos y una disminución de la mercadería, ¿no es cierto? De resultado. Eso en el manual de procedimiento en el 59.549 del año 20. En ese manual, o si usted quiere, lo encuentra en el catálogo de cuenta, plan de cuenta, el oficio 1106, 11106, ¿no es cierto? Entonces, 11061, plan de cuenta, 11061. Entonces, el plan de cuenta. Entonces, tenemos que ahí encontrar, ¿no es cierto?, nuestra oficio 11.061 del 2020, plan de cuenta. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro sistema. Y, por supuesto que ahí está. Y el método de cálculo de la existencia va a estar en
el método aquí de la existencia es el método FIFO y precio promedio ponderado. Entonces, el método de cálculo del costo de la existencia, en la página 47 habla método de cálculo del costo de existencia. El costo de la existencia se asignará utilizando el método de primera entrada, primera salida, o costo promedio ponderado. FIFO o costo promedio ponderado. Entonces, el método FIFO supone que las existencias que fueron compradas o producidas antes serán vendidas en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en stock al final del periodo serán los producidos o comprados más recientemente. Y el método de costo promedio ponderado, bueno, es un promedio, que lo vamos a ver. Una municipalidad usará la misma fórmula de costo para todas las asistencias que tengan la misma naturaleza y uso, para asistencia con diferentes naturalezas o uso. Y el reconocimiento como gasto, cuando las asistencias se venden, se intercambian o se distribuyen, el valor libre de las mismas se reconocerá como un gasto en el periodo en que se registran los correspondientes ingresos. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, se reconocen como gasto cuando se venden. ¿Vale? Entonces, es interesante esto. Vamos a ir a practicar 2 ejercicios de los precios promedios ponderados. Entonces, usted debe estar atento con esto porque son situaciones que se le va a enfrentar y usted tiene que tener la solución. Sobre todo de estos cursos 1 y 2 que de alguna manera hay que estudiarlo. ¿Qué se entiende entonces por la existencia? Las existencias son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. Piensen ustedes, por ejemplo, en las farmacias populares, ¿no es cierto? Usted compra remedio y vende remedio. Entonces, eso tiene un costo. Y ese costo debe estar bien determinado. Porque, recuerde, yo le he conversado a usted que el concepto de mercado, ¿cierto? Nosotros no nos podemos olvidar del concepto de mercado. ¿Por qué? Porque la norma así lo señala. Entonces, no se trata solo de vender productos más baratos que el mercado. Se trata de cumplir con las reglas del mercado. Yo les conté en el caso de Correos Chile, que hay un tribunal de justicia que demandó a Correos Chile en 3.850 millones de pesos por, ¿no es cierto?, intervenir ilegalmente en el precio de envío de correos a empresas privadas. Esto es una empresa, Correos Chile es una empresa del Estado con patrimonio propio, autónoma. Sin embargo, es una empresa del Estado y lo hace, ¿no es cierto?, fuerza a los clientes a adquirir servicios bajo amenaza de no prestar un servicio en los términos contractuales. Eso se llevó a los tribunales y en primera instancia perdió el juicio. Correos Chile no se ha pronunciado, salvo señalando que van a ir a la Corte Suprema. Pero bueno, cuando termine eso, vamos a conocer la historia completa. Mientras tanto, es lo que sabemos. Ahora, lo mismo en una municipalidad. Yo puedo estar interesado en comprar remedios baratos y vender barato. Está perfecto. Pero sin dejar de cumplir las reglas del mercado. Recuerden, la municipalidad de Recoleta está demandada por no pago a los proveedores.
en más de 1.560 millones de pesos. No pagó a proveedores, compró remedios para vender remedios más baratos. Sin embargo, no paga al proveedor. Y el proveedor, ¿no es cierto?, se siente afectado y demanda a la municipalidad por no pago de la factura. Y detrás de esa empresa hay otra empresa y así una cadena de empresas que se unen para juntar todos estos remedios y vendérselos a la municipalidad. Y la municipalidad cumplir con su objetivo. Sin embargo, no cumple la regla básica, que es pagarle al proveedor. Y así entonces nos vamos, las reglas del mercado se tienen que cumplir para que esto funcione como eso, como un mercado. En los mismos términos que está escrito en la resolución, en los términos que está escrito en el volumen 1, 2, 3, ¿no es cierto? El concepto de mercado, valor valor razonable. Esos datos se traen, ¿no es cierto? Y se escriben en la resolución 16 y después se traspasa a la resolución 3 para el sector municipal. Entonces, ya sabemos que las municipalidades quieren entrar a producir productos y servicios. Es una tendencia antigua, ¿no es cierto?, que no resultó en los países desarrollados. Eso es posible, pero con las reglas del mercado claras. Porque yo no puedo crear un servicio monopólico. ¿Ah? Entonces, está bien la intencionalidad de ajustar las competencias en el mercado. Sin embargo, no puedo dañar las reglas del mercado. Entonces, el caso inmobiliario, el mismo caso, ¿no es cierto? Vamos a producir viviendas más baratas. ¿Por qué? Porque están muy caras. Hasta ahí suena, todos están invitados a producir más barato, pero con las reglas del mercado. ¿No es cierto? Usted va a ir a comprar los materiales donde venden los materiales al mismo precio que el resto. Usted va a contratar trabajadores y tiene que pagar los mismos sueldos que la competencia, si no, no va a tener trabajadores. O si va a tener trabajadores, va a ser personas que no tienen las competencias. Por lo tanto, el producto no va a estar bien terminado. Y así, esas son las reglas del mercado. Entonces, ¿y qué pasa si mañana llega una empresa y produce más barato que la municipalidad? ¿Cómo va a competir? Entonces, por eso es que importa muchísimo el reconocimiento del mercado en la toma de decisiones. Si no, va a entrar en una fase de incumplimiento y eso le genera un daño a la economía. Y un daño muy grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con los miles de pequeños distribuidores de gas que por año han logrado un permiso, una locación y una comercialización y una clientela? La clientela en NIF es un activo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se ha medido las consecuencias de eso. Se ha medido las consecuencias. Entonces, por un lado, quiero favorecer las reglas del mercado y por otro lado, genero un efecto contrario. Entonces, debemos hacer el esfuerzo de, antes de, ¿cierto?, de decirlo, de comentarlo, de difundirlo, antes de, hay que tener esa información y no al revés. No primero lanzar la probabilidad de vender gas sin haber medido esas, científicamente, haber medido ese efecto en la población. Si fuera fácil, entonces, ¿no es cierto?, entrar con todo, no importa el resto. Puede ser, pero esta es una municipalidad que trabaja con recursos públicos del Estado
y el Estado se financia con plata de todos los chilenos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y bueno, y lo otro, el mejor ejemplo, el de la farmacia. Recuerden que nosotros la municipalidad debe elaborar estado financiero segmentado. Por lo tanto, cualquier trabajador que trabaje, ¿no es cierto?, de la municipalidad en las farmacias está siendo subsidiado. Porque esa persona que trabaja en la farmacia con costos del Estado, entonces quiere decir que está siendo subsidiado. Y eso no corresponde. No va a faltar una empresa que va a demandar a la municipalidad por vender productos baratos sin reconocer el costo real. Eso se llama dumping, o si usted quiere subsidio, o si usted quiere costos hundidos. Entonces, por eso es que yo siempre invito a los estudiantes, a las personas como usted, ¿no es cierto?, que estamos estudiando un caso como la NISP, que trae reglas del juego ¿no es cierto?, diferente a la normativa 6820. Yo siempre les recomiendo leer y colocarse en el caso, en todos los casos. Y en ese contexto tener una opinión, en ese contexto. Porque cuando uno trabaja muchos años para el sector público, no tenemos esa sensibilidad desarrollada del mercado. La vamos perdiendo. Entonces, el mercado, insisto, es un tema que funciona. Chile entró voluntariamente a este grupo de países para emitir estado financiero en ISP. Por supuesto que tiene ventaja el elaborar y presentar estado financiero bajo NIC SP. Tiene ventaja. Bueno, pero las reglas son para todos. Y ahí está el mercado. Está clarito, ¿no es cierto? Las recomendaciones de la OCDE, ¿no es cierto?, es clara. Si el Estado productor quiere, ¿no es cierto?, desarrollar una actividad económica, no hay problema. El tema es que tiene que competir en igualdad de condiciones. Si no, no es válido. Entonces, no perdamos de vista el mercado cuando estudiemos las NISP, porque es el mercado el que se quiere llevar al estado financiero para, ¿no es cierto?, en su elaboración y presentación para el usuario, esta sea comprensible, sea imagen fiel, sea comparable, sea relevante. Entonces, no tenemos que perdernos en eso. Entonces, la existencia son activos en la forma de materiales o suministro para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministro para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución a terceros, sin contraprestación o por contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones o en proceso de producción para su venta o distribución. La normativa específica de existencia, insisto, está en la página 45 de la resolución 3. Los bienes de consumo son considerados gastos patrimoniales. Pero si la autoridad administrativa ha decidido llevar un control contable de ellos como existencia en atención a su materialidad, se debe asegurar que al término del periodo contable se reconozcan los bienes consumidos como gastos patrimoniales. Entonces ahí voy a tener, ¿no es cierto?, en mi activo voy a tener, por ejemplo, ¿no es cierto?,
voy a tener en mi activo, voy a tener la cuenta mercadería. Estos son los activos corrientes, los activos no corrientes, y aquí voy a tener la existencia. Entonces, y, ¿no es cierto?, en resultado voy a tener el estado de resultado, el consumo. Entonces, ¿verdad? Y así, entonces, voy a tener un saldo deudor de mercadería al 31 de diciembre. Y recuerde que se tiene que medir esa mercadería al monto menor entre su valor contable y su valor realizable neto, el monto menor. Entonces, la valoración posterior, ¿no es cierto?, es al menor entre, ¿no es cierto?, entre el valor contable y su valor realizable neto. La medición posterior es al menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Entonces, cuando yo vendo, contabilizo, ¿no es cierto?, costo de venta y contra mercadería. Bueno, ese saldo de mercadería, que es una cuenta de activos, ese es el valor contable. En cambio, el valor realizable neto, tal como dijimos, es el precio estimado menos los costos por incurrir en el producto en proceso y los costos de vender. Ahora, si yo no produzco mercadería, ¿no es cierto?, esto va a ser cero. Por lo tanto, me va a quedar el precio estimado de venta menos los costos de vender el producto. Bueno, ahí se hace, es fácil. Entonces, ejemplos de existencia: medicamentos destinados para la prestación de un servicio, venta o distribución. Combustible, ¿no es cierto? Ahí podría estar el caso del gas, si se llegara a aprobar, ¿no es cierto?, los permisos. Bueno, las municiones cuando son las Fuerzas Armadas, materiales de mantenimiento, piezas de repuesto, ¿no es cierto?, de bienes de uso, ¿no es cierto? Son aquellas que no utilizamos como bienes de uso, sino que son no componentes, y otros. Entonces, la valoración inicial de la existencia. La valoración inicial de la existencia se valorizan a su costo de adquisición o al costo de producción en el momento del reconocimiento. ¿Y qué comprende el costo de adquisición? Todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros productos en los que se haya incurrido para darle condición y ubicación actual. Los costos de existencia están ¿qué costos están excluidos del valor de la existencia? Bueno, las cantidades anormales de desperdicio, ¿no es cierto?, las cantidades anormales de servicio. Y aquí, ¿no es cierto?, usted compra mercadería, se llovió, se mojaron los papeles, eso es gasto, ¿no es cierto? Los costos de almacenamiento, ¿no es cierto?, eso es gasto. Los costos indirectos de administración también es gasto.
Y los costos de la comercialización también es gasto, la publicidad y todo eso. ¿Cuál es la valoración posterior o al término del ejercicio? Dijimos que era al menor, ¿no es cierto?, entre el costo y su valor realizable neto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque resulta de que ese valor realizable neto lo tiene que determinar, ¿no es cierto?, la ecuación. Y esa ecuación, ¿no es cierto?, es realizada en una auditoría. Entonces, usted tiene que darle precio a lo que vende, un precio estimado de venta. Y vender tiene también un gasto. Entonces, esa variable tiene que estar bien realizada. Y si usted produce también ese gasto por incurrir en el proceso productivo, ¿no es cierto?, también tiene que estar bien determinado. Entonces, un auditor le va a revisar la cuantificación, los ítems y el precio y el valor final. Ahora, en contabilidad, siempre al término del periodo queda el monto menor entre su valor contable y su valor realizable neto. Bueno, el costo de reposición, ¿no es cierto?, también es un concepto muy antiguo que se usa en contabilidad. Es el desembolso en el que la entidad incurriría a adquirir el activo en la fecha que se informa. Entonces, ¿no es cierto?, ese es el costo de reposición. Acuérdense que nosotros hemos hecho algún ejercicio, ¿o no? Sí, hicimos un ejercicio, ¿no es cierto?, del enfoque, ¿no es cierto?, del activo depreciado. Hicimos unos cálculos y vimos cómo la norma señala, ¿no es cierto?, el enfoque del costo del valor de reposición depreciado. Entonces, aquí tengo el costo corriente de la reposición, que en el fondo es el valor que tiene el activo en caso de que se incurra en adquirir aquel activo. Bueno, la existencia de bienes de consumo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejercicio que está desarrollado. Y bueno, claramente aquí habla, ¿no es cierto?, de RESMA, ¿no es cierto?, que tienen un valor. Al 31 de diciembre se debe preparar el inventario y se determina que el consumo es de 70%. Entonces, si el consumo es 70%, quiere decir que la diferencia, ¿no es cierto?, estaría en el activo y el 70% estaría en gasto. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos que reflejar eso en la medición, valor posterior o al término. Entonces se compara y dice que se compara el valor libre con el costo corriente de reposición. Bueno, el costo corriente de reposición dice que es de 150. Bueno, si es 150, entonces si la entidad decide que el monto es significativo y además evalúa los criterios del marco conceptual, decidiendo activarse, el costo inicial es el total factura, ¿no es cierto?, que serían los cuatro, ahí tenemos el código, ¿no es cierto?, la cuenta y su valor inicial, ¿verdad?, menos los 349 que estarían aquí, ¿no es cierto?, y eso me da una diferencia de valor, ¿no es cierto?, 149.583, el saldo, aquí, ¿no es cierto?, ahí. ¿Y por qué queda, ¿no es cierto?, a este valor? Bueno, porque es el monto menor. Ahí está. ¿Qué les parece? Entonces, queda al mismo valor porque no hay un ajuste ahí. No hay un ajuste, ¿no es cierto? Porque la norma dice que al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto.
Entonces, pero aquí no lo estoy comparando con el valor realizable neto, lo estoy comparando con el valor de reposición. Y el valor de reposición es más alto que el valor contable, por lo tanto, queda al mismo monto. ¿Por qué? Porque el valor contable es menor al valor de reposición. ¿Qué les parece, estimado? Hermoso, ¿verdad? Bueno, y así tenemos situaciones, ¿no es cierto?, especiales. Entonces, eso. ¿Qué ocurre con el valor libro de la existencia dañada? Bueno, se lleva, ¿no es cierto?, a aquí. Se rebaja, ¿no es cierto?, el valor libro de la existencia que estén dañada, obsoleta o bien si su precio de mercado ha caído, se deberá rebajar hasta el valor realizable neto o costo corriente de reposición. Ya vimos el costo corriente de reposición, también vimos el valor realizable neto, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de cálculo de la existencia? Bueno, ahí vimos, ¿no es cierto?, vimos ahí vimos aquí, ¿no es cierto?, el método FIFO o costo promedio ponderado. ¿Cuándo se reconoce como un gasto la existencia? Bueno, cuando se consume, cuando se presta servicio, cuando se enajena. Y ahora sí nos vamos aquí, ¿no es cierto? Y ustedes trabajamos en la página 45 y la 48 de existencia. Y estamos para luego ir al ejercicio de costo promedio ponderado y el método FIFO. Ya, ahí tenemos entonces las 5 preguntas, sáquenle foto y seguimos avanzando. Bien, antes de continuar con esto, entonces vamos a ir a hacer este ejercicio que yo les dije, ¿vale? Entonces vamos a ir a un ejercicio. Esperemos un poquito para buscar el ejercicio. Y ya, voy a ir a compartir con ustedes la pantalla. Ahí. Y estamos aquí. Ahí. Entonces, ahí. Ahí. Entonces, ¿ustedes me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Gracias. Sí se ve. Entonces, estamos ahí. Entonces, recuerden, en la página 47, párrafo 21, dice que los métodos, ¿no es cierto?, utilizados son para determinar, ¿no es cierto?, el costo de la mercadería, es el método FIFO y método costo promedio ponderado. El LIFO no se utiliza. Entonces, eso es importante. Bueno, vamos viendo entonces. Entonces, recuerde que la mercadería, ¿no es cierto? La mercadería, su valoración posterior es al monto menor entre su valor contable y su valor realizable neto. También es el monto menor entre su valor contable y su valor de reposición. Recuerde eso. Entonces, hay un ejercicio en la presentación, 149, 150. Se deja en 149,
¿Por qué? Porque es el valor contable más bajo que su valor de reposición. Entonces, se queda al monto menor. Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que ir dominando. Ahora, pero para llegar a ese valor, ¿no es cierto?, contable, nosotros trabajamos con cualquiera de estos dos métodos del costo de las mercaderías. El costo FIFO, lo primero que ingresa es lo primero que sale, y el costo promedio ponderado, que es un promedio, ¿no es cierto?, de precios en función al saldo de las mercaderías y de acuerdo a P por Q, precio y cantidad reconocida en la adquisición. Entonces, la existencia, veamos, una entidad medirá el costo de los inventarios utilizando los métodos de primera entrada, primera salida o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y usos similares. Para todos los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costos distintas. El método última entrada, primera salida no está permitido en el LIFO, ¿no es cierto? No está permitido en esta NIF. Y por supuesto que tampoco en la NIC-SP y en la NIC-SP para el sector municipal. Bueno, vamos al ejercicio y veamos cómo nos va. ¿No es cierto? Ahí estamos, el ejercicio. Yo lo voy a explicar, está resuelto. FIFO y costo promedio ponderado. Entonces, una entidad vende cables de fibra, mide el costo del inventario utilizando el método FIFO. Los siguientes movimientos en el inventario se produjeron en el año 5. Bueno, veamos. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo aquí saldo inicial 1000 unidades y el precio a 10. Entonces, 10 por 1000 me da 10.000. Ese sería el costo de la mercadería al inicio, ¿no es cierto?, en el saldo inicial. A continuación vendimos, ¿verdad?, 200 unidades a 10 pesos. Lo primero que ingresa es lo primero que sale. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, 200 unidades a 10, por tanto me da 2.000, que sería el costo de la venta. Bueno, si usted observa aquí, me quedan 800 unidades, ¿no es cierto?, del saldo inicial. Y después compramos mercadería a 15 pesos. 400 unidades a 15 pesos me da 6.000. Luego compramos 200 unidades a 20 pesos. El costo total, 4.000. Y finalmente vendemos 900 unidades. Recuerde que aquí me habían quedado 800. Por lo tanto, son las 800 que se van a 10 pesos. Y me quedan 100. Voy a ir a buscar acá. Lo primero que ingresa es lo primero que sale. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, consumo 100 a 15 pesos. Y entonces sumo todo. Aquí me da 8.000. Aquí 150. Al final me da 9.000. Aquí me da 8.000 y aquí me da 1.500. Total me da 9.500. El costo de vender 900 unidades a través del método FIFO. Y el saldo que quedan son 500 unidades, ¿no es cierto? Quedan 500 unidades. Ya sé que aquí me quedaron 300 unidades y más 200 me da 500 unidades. Pero aquí me quedan 300 a 15 pesos y acá 200 a 20 pesos. Eso me da 8.500. Este es el saldo, ¿no es cierto?, de las mercaderías en el balance. Y el costo de vender las mercaderías son los 2.000 más los 9.500, es decir, 11.500. Eso.
Entonces se ve fácil la mercadería bajo el método FIFO, lo primero que ingresa, lo primero que sale. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y entonces, acá se explica entonces, ¿no es cierto?, lo que habíamos señalado más arriba. Vale, entonces, claramente en la mercadería, si usted revisa el estado financiero, ¿no es cierto?, la cuenta de mercadería queda en 8.500. Si va al estado de resultados, el estado de resultados del costo de venta son 11.500. Entonces, esto lo vamos a comparar con el método costo promedio ponderado. Y entonces, vamos al costo promedio ponderado, ¿no es cierto?, a buscar qué sucede ahí. Y entonces tenemos, ¿no es cierto?, una situación especial. El costo promedio ponderado, ¿qué es lo que sucede? Tengo los mismos datos, el mismo saldo inicial, 1.000 unidades a 10 pesos. Eso me da el costo del inventario en 10.000. Luego vendemos 200 unidades a 10 pesos. Hasta ahí el promedio de precio es 10. No hay más antecedentes. Se fija usted, aquí son 10. Por eso salen a 10 pesos. Entonces, hasta ahí el costo de vender, ¿no es cierto?, son 2.000. El saldo, 1.000 menos 200 me da 800 a 10 pesos, por lo tanto son 8.000. Luego adquirimos 400 unidades a 15 pesos, ¿no es cierto? Me da un costo de inventario de 6.000. Y 200 unidades a 20 pesos me da un costo de inventario de 4.000. Luego, ¿no es cierto?, vendo 900 unidades, pero al vender 900 unidades tengo que determinar el precio promedio. ¿Cuál es el precio promedio? Bueno, el costo del inventario, que sería el saldo acá de 8.000 más 6.000 y 4.000 me da 18. 18.000 dividido por 1.400 unidades me da un promedio de 12.86. Por lo tanto, estas 900 unidades las voy a vender a un precio promedio de 12.86. Y eso me da un valor de 11.570. Entonces, si yo vendo, ¿no es cierto?, a 12.86, ¿no es cierto?, y lo multiplico por la unidad vendida, entonces, claramente, aquí tengo, ¿no es cierto?, 12.86 y por supuesto eso me da un valor de 11.570. Ahí. Entonces, si usted suma el costo de los bienes vendidos, me da 13.570. Y si usted ve cuánto tiene en contabilidad, tiene 6.430. Si usted suma 6.430 más 13.570 me da 20.000. Si usted suma arriba, el saldo de la mercadería eran 8.500. Y el costo de venta de la mercadería son 11.500. Si usted suma, también le da 20.000. Entonces, ¿dónde tenemos las diferencias? En la presentación, en el estado de situación y en el estado de resultado. El costo promedio, ¿no es cierto?, de venta es mayor que el costo de venta bajo el método FIFO. ¿Y por qué? Bueno, porque representa, ¿no es cierto?, los flujos reales, ¿no es cierto?, de la enajenación de las mercaderías bajo un método precio promedio ponderado o FIFO. ¿Cuál de los dos es mejor? La verdad es que ninguno de los dos es mejor. Tiene que ver más que nada con la economía del país, por ejemplo, un país inflacionario. Y también tiene que ver con la característica del producto. Entonces, no sé si ustedes saben, pero
hágale, ¿no es cierto? Suponga la línea blanca, por ejemplo, en Chile, cuando las empresas del retail compran, ¿no es cierto?, los plasmas, por ejemplo. La fábrica en los países de origen donde se produce, están produciendo mientras usted hace una orden de compra. Entonces necesito mil pantallas, ¿no es cierto?, LED y de cierto tamaño, 65 pulgadas, 75 pulgadas. Entonces llega esa orden de compra y usted tiene un precio. Ese precio es el precio inicial. Pero todos sabemos cómo funciona el comercio exterior. Ese es un precio de inicio. Entonces llegaron los mil plasmas ahora para diciembre y vender. Pero la verdad es que después vienen notas de crédito, porque el precio va bajando en la medida que pasa el tiempo. Entonces eso está dentro del acuerdo de la orden de compra. Y al final tú terminas, ¿no es cierto?, pagando un precio bastante diferente al precio inicial cuando ingresaste en la mercadería. ¿Por qué? Porque es un parte del comercio exterior, va descontándose, entonces se va reduciendo el precio inicial de ingreso al sistema contable. Normalmente usted sabe, un computador, un plasma, ¿no es cierto?, cada vez vale menos una vez que llega. ¿Por qué? Porque viene otro en camino con mejores características, etcétera, etcétera. Entonces el comercio funciona de esa manera. El fabricante te garantiza de entrada un precio y después te va rebajando el costo inicial, dada, ¿no es cierto?, el periodo en la enajenación del producto. Tú te quedas con un plasma más allá de 6 meses, claramente tú no puedes subir el precio para la venta, sino nada más te queda que bajar el precio de liquidación. Recuerden que el negocio no está en estoquearse. El negocio está en vender todos los productos. Por lo tanto, en la primera venta es donde se tiene que recuperar la inversión. El resto son precios de liquidación. Lo mismo pasa con la ropa y todo lo que es línea blanca y todas esas cuestiones. Entonces, por eso es que es interesante que las personas que son consumidores conozcan esa metodología y esperen antes de comprar. En la primera partida los precios son reales. En la segunda y tercera partida los precios son de liquidación. Entonces, lo mismo, por ejemplo, las competencias deportivas hacen que la gente renueve su computador, su plasma, y porque le gusta, ¿no es cierto?, la calidad y una buena imagen. Y bueno, es un momento de recreación y uno lo quiere pasar bien. Entonces, pero que no te haga ir a comprar al primer precio, porque en el fondo estás pagando bastante más de lo que podrías pagar después de un par de meses. Pero bueno, esas son cosas que se saben y que se le pide a la gente esperar para no generar un impacto, ¿no es cierto?, inflacionario en un país como el nuestro. Bueno, eso. ¿Estamos claros? Entonces, damos por resuelto el tema FIFO y el tema costo promedio ponderado. ¿De acuerdo? Espero que no haya dudas en este tema. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra presentación de la PowerPoint y entonces aquí espero que sea este. Eso es, muy bien. Ahí estamos. Y ustedes me confirman entonces este tema de las políticas contables y si se ve. Bueno, entonces las políticas contables, ¿no es cierto?, ¿qué son? Bueno, es nuestra resolución 3. La resolución 3
en nuestra política contable para el sector municipal. Esto está elaborado por la Contraloría General de la República. Y ahí tenemos entonces todas las partidas que componen un estado financiero para el sector municipal. Entonces, las políticas contables es la resolución 3. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el concepto, el reconocimiento, valoración inicial, valoración posterior y la revelación. Entonces, tenemos que entonces comprender que las políticas contables, ¿no es cierto?, son ¿no es cierto?, la política que la entidad presta, ¿no es cierto?, a un determinado instrumento o elemento del estado financiero. Suponga usted un instrumento financiero. Si va a la resolución 3, usted verá que se reconoce al inicio un instrumento financiero a valor razonable, siendo el valor razonable el precio de la transacción y más, ¿no es cierto?, los costos de la transacción. La medición posterior, por ejemplo, de un instrumento financiero como las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, usted sabe, usted presta servicio y tiene una cuenta por cobrar, pero al 31 de diciembre la normativa dice que se reconoce a costo amortizado. ¿Y qué es lo que es el costo amortizado? Bueno, el costo amortizado es el valor actual de un flujo futuro. Suponga que usted que tiene, ¿no es cierto?, supongamos que usted tiene una cuenta por cobrar. Suponga usted que tiene una cuenta por cobrar, ¿no es cierto?, aquí en 180 días. ¿No es cierto? Suponga usted que tiene 180 días. Entonces, la norma, ¿no es cierto?, dice que, y ya estamos en diciembre. ¿Verdad? Bueno, supongamos que esto sea 1000. La norma dice que es a valor presente. Dividido por 1 más I. Ahí. Entonces usted va a tener que calcular en una planilla y se va a tener todas las cuentas por cobrar, separarlas por periodo y entonces traerlas a valor presente. Y para eso usted necesita el valor de I, ponte tú un 2%. Entonces, si yo tengo cuentas por cobrar y así sucesivamente, entonces esa diferencia, ponte tú que sea el valor presente sea igual a 950. Entonces, en la contabilidad va a quedar 950 y los 50 va a ir al resultado. Eso dice la norma. Y eso es política, y eso es un manual de política para la municipalidad. Lo mismo, política contable es cuando, por ejemplo, en el caso de la asistencia, dice que al inicio se reconoce el costo. Me dice que el costo es el precio de adquisición más impuestos no recuperables, derecho arancelario, más flete, ¿no es cierto? Flete, seguro, hasta puestos en bodega y menos descuentos comerciales. Eso es política contable. Luego dice que su medición posterior será al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto.
o su valor de reposición, si usted quiere. Eso es política de la municipalidad. Es una política contable con respecto a un elemento del estado de situación. Ejemplo, la mercadería. Política contable es cuando ¿no es cierto? El elemento viene de uso, dice que se reconoce al inicio al costo, siendo el costo el precio de adquisición más impuestos no recuperables, derechos arancelarios pagados, más impuestos no recuperables, más erogaciones capitalizables, más habilitación, rehabilitación, ¿no es cierto? Montaje, menos descuentos comerciales. Eso es costo al inicio de la mercadería. Se reconoce una provisión por el desmantelamiento o rehabilitación del bien de uso. Eso es política contable. Luego dice que el activo se reconoce, se deprecia y se deprecia por componente. Eso es política contable. Lo estoy relatando en la resolución 3 y usted informa en la presentación del estado financiero a quién, al usuario. ¿No es cierto? Dice que también la política contable con respecto a los bienes de uso dice que se reconoce posteriormente al precio de adquisición menos su depreciación acumulada, menos su deterioro acumulado. Eso lo relata. Eso es política contable. Y dice que si tiene deterioro, el activo le reconoce una pérdida en el estado de resultado. Eso es política contable. Entonces, ¿qué es lo que es una política contable? Bueno, son principios, son reglas, son acuerdos, son convenciones que, ¿no es cierto?, se describen para, ¿no es cierto?, la elaboración del estado financiero. Un cambio, ¿no es cierto?, un cambio en una política contable, un cambio, ¿no es cierto?, eso ya lo dijimos, pero también un cambio en una política contable. Un cambio en una política contable, la norma dice que tiene efecto en la cuenta de resultados acumulados, los saldos iniciales, en el periodo en que se encuentra el cambio de la política contable. No hay otra opción. Usted hace un cambio de una política contable y si hay un efecto contable, entonces esto se contabiliza en ese periodo del cambio de la política contable en la cuenta de resultados acumulados, en los saldos iniciales. Y resultado acumulado es una cuenta patrimonial. La presentación de estado financiero, bueno, eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la última clase, donde están los formatos, los modelos de presentación de los estados financieros, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver los distintos modelos del estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, el estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Limitaciones de una reexpresión retroactiva. Las políticas contables, ¿no es cierto?, en un cambio, ¿no es cierto?, de una política contable, dice que lo reconoce posterior, ¿no es cierto? Dice que si yo tengo un cambio en la política contable en un periodo determinado, entonces voy a tratar el activo como si siempre lo hubiera tratado en esos términos. Y finalmente la información a revelar, ¿no es cierto?, termina al final en nota, ¿no es cierto?, un extracto, ¿no es cierto?, de la política contable y luego describe
numéricamente, describe numéricamente los activos y pasivos. Entonces, eso es importante, entonces, saber qué es lo que es una política contable. Las políticas contables no se recomienda hacer cambios de políticas contables, sin embargo, la norma, ¿no es cierto?, acepta un cambio de una política contable cuando el elemento representa lo que no es en los estados financieros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por ejemplo, que usted por alguna razón tomó una política contable y la aplicó en los estados financieros. Sin embargo, el elemento del activo no representa lo que es. Por ejemplo, un terreno. Si usted opta por reconocer posteriormente un terreno a valor de costo, bueno, el valor del terreno no se va a alterar. Lo más probable es que no se altere. ¿Por qué? Porque como es el costo, usted busca deterioro, y un terreno en Chile, por lo menos, tiene que ser una excepción, es que el terreno siempre vale más, no menos. Por lo tanto, por año usted va a quedarse con un valor contable, sin poder representar lo que realmente vale el terreno. ¿Por qué? Porque es una política que usted tomó al inicio con poco conocimiento, y claramente los efectos año a año le está diciendo que tiene que cambiar la política con respecto al terreno. Entonces usted lo va a cambiar como si fuera una propiedad de inversión, y lo va a cambiar ahora bajo otro método de reconocimiento. Costo al inicio y método del revalúo, ¿no es cierto?, posterior. Y si usted va a las propiedades de inversión, el terreno, ¿no es cierto?, lo va a reconocer al término del periodo a valor razonable. Y en esa página, ¿no es cierto?, habla del valor razonable de propiedades de inversión, como si, ¿no es cierto?, el valor razonable fuera un avalúo fiscal o fuera el valor comercial tasado. Entonces, ahí sí el efecto que tenga el terreno con respecto a la medición posterior va a tener efecto en resultado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es posible cambiar una política contable? Sí, es posible. No es recomendable porque es muy caro hacer un cambio de una política contable. Sin embargo, te da la posibilidad de hacer un cambio en una política contable. Y esta, entonces, se ajusta. Entonces, la política contable. ¿Qué es lo que es la política contable? Bueno, la norma se aplicará para la determinación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en esta. La política contable son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. Entonces, las políticas contables principales son las establecidas por la Contraloría. Si hay alguna política en que no está en la resolución 3, y si la municipalidad necesita, ¿no es cierto?, levantar esta política, bueno, la puede hacer y con consulta a la Contraloría. Y entonces la Contraloría le da el ok o el rechazo de la política. Y entonces así vamos generando, ¿no es cierto?, nuevas políticas contables, hasta que este sistema se perfeccione. Entonces, en ausencia de una política contable, la municipalidad deberá usar su juicio profesional en desarrollar y aplicar una política contable para suministrar información que sea relevante a efectos de rendición de cuentas y necesidades de los usuarios para la toma de decisión. Entonces, nuevamente, ahí aparece el tema de los usuarios. Que sea fiable en el sentido que los estados financieros representen de forma fidedigna la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo de la municipalidad.
cumplan con las características cualitativas de la información financiera, siendo esto oportuno, comprensible, verificable, comparable, imagen fiel. Entonces, las políticas contables, este juicio, ¿no es cierto?, se deberá consultar en orden descendente a la siguiente fuente y se considerará su aplicabilidad. Bueno, entonces, las políticas contables se aplicarán de manera uniforme para hechos económicos que sean similares, a menos que exista una norma expresa que requiera o permita establecer categorías, ¿no es cierto?, de partidas para los cuales podría ser apropiado o aplicar diferentes políticas. Los cambios de una política contable. Mire, vamos a ir a un cambio de una política contable. Antes de ir a políticas contables, veamos un ejemplo. Hay cambio en una política contable. ¿Una municipalidad cambiará una política contable? Sí, solo sí. Es establecido por la Contraloría General o por una modificación legal, o en aquellos casos en que no ha sido definido por la Contraloría y la municipalidad considere que el cambio lleva a que los estados financieros suministren información más fiable. Entonces, las políticas contables normalmente abarcarán un periodo indefinido, pero deben mantenerse como mínimo para un ejercicio contable. Un cambio en el tratamiento contable reconocido o valoración de un hecho económico se considerará como un cambio en la política contable. Entonces, supongamos, veamos, si yo tengo una máquina que vale 100, ¿no es cierto? Y yo le asigno una vida útil de 10 años. Por lo tanto, en el año 5, ¿no es cierto?, el valor de la máquina, yo en el año 5, ¿no es cierto?, lo divido por 10 ahí y lo multiplico por 5. Eso me va a dar, ¿no es cierto?, que el activo, el valor libre del activo, ahora, ¿no es cierto?, su depreciación y el valor libre. Eso es 100, ahí 50, ahí, y el valor libre entonces me da 50. ¿Vale? Ya, pero resulta de que yo voy a cambiar la política contable. ¿Cómo lo voy a cambiar? Claro, voy a cambiar esta. La vida útil del bien. Entonces, ¿qué pasa si lo cambio, ponte tú, a 8 años? Entonces lo voy a cambiar a 8. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo mismo, hago los cálculos, ¿no es cierto? El cálculo ahora va a ser 100, lo divido por 8 años, pero lo multiplico por 5, que ese es el uso que el bien ha tenido. Entonces, lo divido por 8 y lo multiplicamos por 5 periodos. Ahí. 8 dividido 5 por... Eso me da 62.500. Ahí. ¿Cuánta es la diferencia entonces? Entre ese y ese, ¿cuánto me da? 12.500. ¿Y cómo lo contabilizo entonces?
bueno, antes teníamos un valor, ¿no es cierto?, de 50, el valor libro, pero ahora su valor libro cae en 12.500. ¿Por qué? Porque se acortó la vida útil, ¿no es cierto?, de 10 años, que te lo tenía aquí 10 años, ahora es 8. Entonces, a menor vida útil, la depreciación aumenta. Entonces, la depreciación acumulada a 10 años en el año 5 es 50. En cambio, la depreciación acumulada a 8 años en el año 5 es 12.500. Entonces, tengo que ajustar eso, ¿no es cierto? Y entonces, voy a tener que agregar, ¿no es cierto?, 12.500. Y contabilizo. ¿Contra qué? Contra la cuenta resultado acumulado, ¿no es cierto? Resultado acumulado en 12.500 y agregar, ¿no es cierto?, agregar depreciación acumulada 12.500. Ahora el activo va a quedar en 100, ¿no es cierto? Y aquí va a quedar en 100, esto ya no es, sino que va a quedar en 62.500. Y 62.500. Ahí. Entonces, y 100, 62.500, me da 37.500. Eso, ¿no es cierto? Entonces, esos son cuando yo hago un cambio en la estimación, en la política contable, cuando hago un cambio en una política contable, lo que sucede es que este cambio tiene efecto en la cuenta de resultados acumulados, en los saldos iniciales, en el periodo en que se produce el cambio de la política contable. Entonces, y ahí trato, entonces, desde ahí en adelante, ahora voy a tratar el activo, por eso que dice ahí retroactivamente, prospectivamente. Entonces ahora voy a tratar el activo como si siempre lo hubiera tratado a 8 años, pero del año 6 en adelante. Y estamos. ¿Vale? Eso es muy importante. Bueno, la información a revelar cuando un cambio voluntario, ¿no es cierto?, en una política contable. Tengo que revelar en nota, ¿no es cierto?, las limitaciones ¿no es cierto?, de una reexpresión retroactiva. Retroactiva, la norma, ¿no es cierto?, habla, si yo estaba aquí, ¿no es cierto?, en el año 5, y aquí en el año 10, y aquí en el año 8. Al principio yo tenía una depreciación anual de 10 años, pero estamos en el año 5, aquí. Entonces la norma habla de retrospectiva, es decir, volver aquí, y después habla de prospectiva, volver a posicionarme aquí, porque aquí tengo que hacer los ajustes. Y después dice la norma que debo tratar aquí, debo tratar el activo como si siempre lo hubiera tratado a 8 años, cuando, ¿no es cierto?, en principio estaba a 10. ¿Se fija? Entonces, ahora como si siempre lo hubiera tratado a 8.
Ahí. Entonces, por eso yo les pido tener dedicación en la lectura del texto, porque las palabras, ¿no es cierto? Tenemos las frases, lo conceptual, son todo numéricos. Entonces, hay que ir al ejercicio práctico. Bueno, entonces ahora ustedes contestan, ¿no es cierto?, estas 5 preguntas. Política contable, página 141 a la 144. Buenas tardes, profesor. José Antonio por acá. Hola, José. Estamos ya en el break de los 45 minutos. Ok, entonces lo dejamos pendiente. Volvemos a la 1 de la tarde. Gracias. Hasta luego.